Airgun viene revolucionando el mundo de las armas de aire comprimido, tanto en los bullpup como en sus carabinas. Ya conocíamos la serie del Royal, el Royal 400, el 500, luego el Boss, el Impact, el Wildcat, el Streamline y un sinnúmero de modelos que realmente nos sorprenden cada día más. FX es una de las compañías más innovadoras del mercado entre sus pares de la industria del aire comprimido. Esta vez FX quiso tomar lo mejor de la serie del Royal y lo mejor internamente de su hermano menor, el Impact, logrando crear una fusión perfecta y transformando a este nuevo rifle en el rifle más completo jamás creado. El día de hoy quiero presentarles este magnífico rifle que, gracias a mis amigos de FX Airgun que me han enviado este nuevo rifle para que yo se los muestre y podamos conocer juntos sus mecanismos, su sistema interior, su regulador, lo que podemos hacer, lo que podemos lograr alcanzar con este magnífico rifle. Es una nueva opción para todos nuestros amigos que nos gusta cazar, que nos gusta competir con él. Creo que el Crown viene cumpliendo y va a cumplir con todas nuestras expectativas. Vamos a hablar del Chickpeas, vamos a hablar de esta culata en realidad que es muy bonita, el bullpup, vamos a hablar del seguro, el side level, las velocidades, la rueda de velocidades, los ajustes, el cambio de cañón y de todo lo que compone el mecanismo del FX Crown. Ok, vamos a pasar a conocer lo primero de este magnífico rifle. Vamos a hablar de la culata. El modelo de esta culata es el Green Forest. Para aquellos mis amigos que quieren saber el nombre del color de esta culata, Green Forest es su nominación. La empresa italiana Mileni es la que fabrica las culatas para, entiendo, para FX y para muchas compañías de aire comprimido que realmente hacen un trabajo pero espléndido. Muy linda la culata. Pueden ver ustedes, es un modelo Tom Hall muy parecido a la serie Royal, pero ya esta vez FX quiso innovar y ponerle el Chickpeas a la culata, que hace que con ella podamos centrarnos muy bien en nuestro objetivo. Pueden ver ustedes que hay algunas veces que tenemos una montura muy baja o muy alta y nos queda muy incómodo para poder acomodarnos, poder disparar. Eso es un problema a la hora de competir o a la hora de poder encarar o mirar a través de nuestro objetivo. Trae un bullpup ajustable que podamos subir y bajar la culata de manera para poder apuntar de una manera correcta. Muy cómoda, se queda muy perfecta en el hombro. Y podemos ver también que aparte del bullpup, del Chickpeas, el grip que trae de tipo Tom Hall es muy cómodo, el agarre es perfecto, muy ergonómico. Acá, como es de costumbre, tallado. FX nos da la posibilidad, como ya venimos viendo en algunos rifles, como en la serie el Impact, de poder instalar distintos calibres, y tanto en 4,5, en 5,5, en 6,35, en 30 o 7,62, hace que sea un rifle pero completamente perfecto. O sea, puedes cambiarle el día de mañana, quieres ir a competir a larga distancia, le pones un cañón 30 o un 25, quieres ir a cazar palomas o lo que sea, le pones un cañón 22 o un 4,5. Es un rifle muy completo. Viene con el nuevo cañón, el Smooth Twist X, que ya lo presenté en la serie Impact o en el video del Impact. Muy preciso. Les recuerdo que la serie o el cañón Smooth Twist X ya viene estriado desde el inicio hasta el final. Hace que sea un torque casi perfecto. El torque de el paso de estría, podríamos decir, de este cañón sigue siendo 1 en 30 para todos sus calibres, y entiendo que se están creando nuevas líneas con el paso del postón más pequeño, 1 en 20 creo para el punto 25, el punto 22, que sin duda vas a poder disparar ojivas con esos cañones. Pero quiero centrarme en este rifle. Las velocidades, al igual que los que ya tenemos Impact o conocemos el Impact, para ajustar el martillo, acá pueden ver ustedes que tenemos
esta es la ruedita que nos permite ajustar el martillo y poder aumentar o disminuir la potencia del rifle. Acá, como yo lo tengo con un cañón 30, lo tengo a máxima potencia, pero si quisiera disparar otro cañón, podría disminuir la velocidad en el caso de que voy a disparar con un calibre 22. Habitualmente, no siempre, habitualmente, de acuerdo a cómo tengamos el regulador, ponemos la rueda entre el número 2 y número 3 y vamos a lograr una velocidad en punto 22 entre 880 y 900 fps. Le podemos dar un poquito más y tal vez nos dé 920 fps. Es importante cuando cambiemos el cañón, pongamos la velocidad al mínimo y ahí vamos probando con un cronio, obviamente, y midiendo, haciendo 5 disparos, vamos subiendo la velocidad. 5 disparos, vamos subiendo la velocidad y llevar una estadística de lo que qué velocidad hace en cada potencia, ya sea en el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera, hasta llegar al máximo. Y también al momento de cambiar el cañón, acá tiene otra rueda. Esta, al momento de cambiar el cañón, acá nos da la posibilidad de ya está demarcado. Si lo queremos usar en 4,5, presionamos el 177, lo dejamos en el 177, que se equivale al 4,5. En el punto 22 equivale al 5,5 en calibre. Y si en el caso mío, como yo lo tengo en el 30, obviamente lo tengo acá marcado en el punto 30. Si quisiera un punto 25, lo dejo entre el punto 25 y punto 30. Ok, marcamos nuevamente. Acá tiene dos posiciones, la válvula en 4,5 y en 5,5 lo dejamos marcado entre 177 y punto 22. Si queremos entre punto 25 y 30, lo dejamos marcado entre el punto 25 y el 30. Ahora, quiero hablarles del regulador. El regulador es lo mismo que el impact. En este caso viene de fábrica a 140 bars, con la posibilidad de tú poder regular o trabajar en el regulador, darle más potencia, menos potencia, de acuerdo a tus necesidades. Acá por la orilla tienes la posibilidad de poner una llave Allen y poder trabajar en el regulador, quitarle, aumentarle la potencia. Yo en este caso lo tengo a 140 bar porque está nuevo, todavía no he podido ajustarlo de acuerdo a mis necesidades, pero del momento que lo saqué de la caja ya hice unos par de tiros y realmente me sorprendió el FX Crown. Este está en punto 30. Tiene dos relojes. El que está más abajo, más apegado al grip, es el reloj del regulador. Y el que está más hacia la botella, obviamente, es el reloj que nos mide la presión de la botella. La botella es una botella la misma que ya conocemos en toda la serie de los FX, tanto en el Impact como los nuevos Royal o el Boss. Es una botella de fibra de carbono que se carga a 250 bars y que es una botella de 480 centímetros cúbicos. La verdad, amigos, que es un rifle que sin duda viene a revolucionar, como les había dicho, el mundo de las armas de aire comprimido, tanto en su autonomía, porque imagínate, tiene una autonomía en calibre 22 como de 120 disparos entre 880 y 900 fps. Es mucha autonomía, muchos disparos para lo que podemos conseguir con este rifle. En el calibre 30 a mí me está dando alrededor de 45 disparos a 870, 880 fps. Sin duda que es un montón de disparos para lo que podemos conseguir con este rifle. Lo otro, el seguro acá lateralmente. Ahí pueden ver ustedes que muy fácil de trabajar, muy intuitivo, muy cómodo. Ok, ahora lo más importante, vamos a pasar a lo más importante, que son los grupos, y ver realmente, ya conocimos la parte externa del rifle, hablé un poco del regulador, de regular las velocidades. Es importante tener un crony a la hora de trabajar y regular las velocidades cuando queremos ajustar el martillo. Siempre dar unos 5 disparos, vamos probando, disparamos 5 disparos, vamos cambiando y así vamos a poder llevar una estadística de las velocidades que están nativamente ajustadas en el rifle.
Pero ahora vamos a pasar a hacer unos grupos. Voy a hacer unos grupos a 50, 75 y 100 metros. Y veremos lo que es capaz el FX Crown .30 de hacer y lo que podemos lograr con este rifle. Hoy está un día lindo, pero muy frío. Eso afecta en algunas veces la precisión o el trabajo de los reguladores. Pero estamos acá en la Patagonia y este rifle fue enviado para ser testeado y probado acá en esta zona tan hermosa. Ok amigos, vamos a hacer nuestro primer grupo. Está muy helado hoy día, hay nieve, les voy a mostrar. Voy a disparar con las JSB de 45 grain. Ya tengo mi primer blanco a los 50 metros. Vamos a cargar rapidito porque está bastante frío y se nos está yendo la tarde. Acá a las 4 de la tarde ya no tenemos luz día, así que vamos a hacer un grupo y ver cómo se comporta con frío el FX Crown a los 50 metros y luego 75 y 100 metros. Ok, vamos a ver cómo nos va a los 50 metros. Ok amigos, lamentablemente por la hora no voy a poder hacer el grupo a los 75 metros, pero lo voy a hacer a los 100 metros enseguida. Ese fue el resultado con la JSB de 81 grain. Ahora quiero presentarles, como muchos ya saben, que yo estoy fabricando postones y vamos a ver con mis postones Patagonia Premium Pellet cómo nos va a los 100 metros. Va a ser un grupito de rápido, 5 disparos, porque el clima está, en este momento está bastante frío. Así que vamos a ver cómo nos va a los 100 metros. Tenemos nuestro blanco allá como les mostré, estoy grabando. Vamos a ver. La verdad que está bastante bien. Wow, impresionante. A los 50 metros se me abrió mucho los tiros. En este momento estamos grabando con los Patagonia Premium Pellets. Oh, ahí se me abrió uno. 100 metros amigos, impresionante. Y el último. Vamos a hacer otro grupito. Al lado, a ver cómo nos va.
4 y el último, amigos, y vamos a ir a ver el grupo. Bien, bien, el FX Crown calibre 30 con mis postones Patagonia Premium Pellets. Vamos a ver. Voy grabando, amigos. Vamos a cortar la cámara ahí porque lo estamos grabando. Voy a llevar una moneda. Llevo una moneda de 100 pesos para ver. Vamos corriendo. Ahí está nuestro primer grupo a los 100 metros y acá está el segundo grupo a los 100 metros. 5 tiros por disparo. Vean ustedes, de centro a centro. Acá se me fue uno y acá miren, la verdad no está mal, está bastante bien. Lo tapa con una moneda de 100 pesos y ahí lo tapa. Esto es lo que hace el FX Crown. Y amigos, bueno, esto es lo que se pudo hacer con los JSB a 50 metros. La verdad es un grupo no tan cerrado como me hubiera gustado, que hubiera quedado mejor. Pero acá dos grupos, uno con los a 100 metros de 5 disparos y el otro también a 100 metros 5 disparos. La verdad que a 100 metros pudieron ver que con una moneda de 100 pesos anda bastante bien, prácticamente tapa todo con mis postones Patagonia Premium Pellets, que pronto voy a hablar acerca de ellos. Amigos, es todo lo que podemos hacer esta vez. Está muy frío, lamentablemente se dañó mi cámara, no pude estar más tiempo grabando, ya no siguió grabando, voy a tener que comprar otra cámara para poder grabar los grupos. Estoy feliz de haberle presentado este video a ustedes, amigos, con los que hayan conocido un poco más del Crown, de sus ajustes, sus velocidades. Voy a hacer uno netamente de los ajustes del Crown en un próximo video cuando el tiempo esté un poco mejor. Espero que les haya gustado este video y que lo disfruten. Y amigos, no olviden de suscribirse a nuestro canal Patagonia Airguns y presionar donde está la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y videos que haya subiendo. Mi nombre es Claudio Flores, esto es Patagonia Airguns y pronto un nuevo video para ustedes. ¡Chao!